Buenos días, iglesia. Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Gloria a Dios. Aún estamos en la serie de jueces, rompiendo los patrones del pecado. Y ha sido un buen recorrido. Ha sido muy bueno mirar esto y Dios nos ha mostrado sus verdades a través de esta serie. Desafortunadamente el tema de moda en Colombia hoy es un hecho frío, violento y macabro, en el cual hemos visto un hombre que comete homicidio a su novia y uno se pone a pensar si este hombre no pensó en la posibilidad de ser descubierto rápidamente, porque hemos visto por las redes y televisión pues el seguimiento que le han hecho, hay muchas cámaras, le hacen un seguimiento y todo parece que él cometió eso, pero es macabro, es tremendo. La semana pasada también cerca de la casa de mi madre, un joven le quitó la vida a otro con un cuchillo y salió caminando, huyendo, pero con una frialdad y uno piensa en esto y uno dice en qué nivel estamos, a qué nivel hemos llegado ya, la sociedad, hasta dónde ha llegado. Y esto es tremendo. Entonces, después de haber estudiado el libro de los jueces, nosotros, y ver a estos líderes, podemos recordar a Otoniel, ¿verdad? Podemos recordar a Od, podemos recordar a Débora, líderes valientes que pelearon a favor del pueblo de Dios y lograron un objetivo al ser usados por Dios. Y notamos también la decadencia que van presentando estos líderes de Israel. ¿Cuántos fuimos golpeados también por la realidad de Gedeón y Sansón, verdad? Que fueron estos hombres a los cuales siempre nosotros vimos como héroes vencedores. De esa manera siempre lo habíamos visto. Y nos inspiraban a nosotros. Y cuando la Escritura nos confronta y nos muestra la realidad de esto, lo profundo respecto a ello, entonces nuestra perspectiva cambia al ver que ellos venían en una espiral descendente, religioso y moral. ¿Dios los usó? Sí, claro, porque Dios es todopoderoso y Él hace como Él quiere, y Dios los usó y hicieron cosas conforme a Dios le había mandado, pero en su mayoría ellos no fueron 100% fieles, ellos también fallaron y por eso le digo que fueron fieles a medias, digamos decirlo así. Ahora llegamos a los capítulos finales del libro y nos encontramos con una narrativa ausente de esos jueces, de esos líderes que habían venido gobernando el pueblo. Estos capítulos finales nos muestran el estado tan bajo de depravación, de corrupción, un declive espiritual y moral en el que el pueblo de Israel había caído. Es lo que podemos ver acá. Las leyes establecidas por Dios eran algo para ellos. Eran algo, pero no eran lo que deberían ser el centro de su vida, que debe ser la normativa de Dios para nosotros, debe ser el centro de nuestra vida para poder obedecerlo. Para ellos esto no era tan valioso. Una corrupción total que había permeado a la sociedad, a la familia, al gobierno y a la iglesia. Aún el sistema religioso se había corrompido. Todo estaba en la ruina. Y ahora la pregunta que surge es que eso fue en aquella época nada más. ¿Estamos alejados de esta realidad nosotros hoy en día? Yo creo que no, yo creo que nosotros estamos viviendo esa época todavía. Es más, yo creo que estamos pasados. Porque en aquella época dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
no había normas, pero hoy hay normas y aún por encima de las normas pasamos. Ahora, también podemos mirar que estos últimos 4 capítulos son un apéndice aquí, porque el libro prácticamente termina con Sansón. Pero, ¿por qué el autor colocó estos capítulos aquí? ¿Por qué? Con estas historias que son terribles, las que vienen, capítulo 18, 19, 20 son aún más terribles que esto. Y cabe resaltar que estos hechos que son narrados acá se dieron después de la muerte de Josué, antes de comenzar los jueces. Nosotros podemos ver al principio de los jueces que estudiamos, donde dice que el pueblo se levantó una generación después de la muerte de José que no conocía a Dios. Y el libro de los jueces tampoco es totalmente cronológico. No viene en un orden cronológico, es más un poco temático. Y el autor lo ha organizado de esta manera para mostrar la decadencia espiritual y moral en la que el pueblo venía. Porque esto que vemos acá es aún más terrible. Entonces, sucedió allá, pero él lo coloca al final. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es enfocar, que podamos entender el tema que él quiere dar en el libro, y es la decadencia moral de Israel, en una total corrupción, donde se va desencadenando un rechazo a Dios y se va cayendo en una idolatría y corrupción incontrolable. Esa es la triste realidad de Jueces. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 17, el que hemos titulado La falsa religión y Cristo. Y quiero que me acompañe a la escritura y vamos a estar leyendo en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hagamos una pausa ahí y desarrollamos el primer punto hasta ahí. Vamos a ver hoy 2 maneras de vivir en una falsa religión y una salida. 2 maneras de vivir en una falsa religión y una salida. La primera manera de vivir en una falsa religión es conocer la Escritura y no sujetarse a ella. Micaías, el nombre Micaía significa quien es como Jehová. Quien es como Jehová. Y a simple vista podemos ver que este hombre no hace honor a su nombre. Lo primero que hace es romper con eso. Quien es como Jehová. Él debía hacer honor a su nombre y tratar de ser como Dios, tratar de imitar a Dios como nos manda la Escritura. Pero él de salida rompe eso. Y en el versículo 2 encontramos una de las locuras más raras. Una mezcla de robo, maldición, supuesto arrepentimiento y hasta una bendición. Este hombre Micaía no tuvo temor de robar a su madre, pero se asusta por la maldición que su madre profirió hacia quien le había robado. Aquí vemos que este hombre no hace honor a su nombre, pues ahora está robando, ¿cierto? Cuando ella se entera que fue su propio hijo, entonces lo bendice, creyendo anular la maldición que había lanzado. Estaba en una superstición toda loca.
Porque cuando él le dice, mamá, la plata que te fue robada, en la cual maldijiste, yo te escuché que lanzaste una maldición, bueno, yo la tengo. Ay, hijo mío, para ella fue un golpe. Dice, no esperaba de pronto que fuera el hijo. Te bendigo, hijo. ¿Qué es esto? Ella pensaba que con la bendición anulaba la maldición que había proferido a su hijo. Entonces ahí empezamos a ver el círculo vicioso que hay de depravación en medio del pueblo de Israel. Ahora tenemos un ladrón que no muestra arrepentimiento sino miedo, y una madre ambiciosa además de supuestamente religiosa, porque aquí se nombra a Jehová y dice, yo he dedicado ese dinero a Jehová por mi hijo. Wow. A Jehová. Pero, ¿de qué manera? Ella está tomando el nombre de Jehová en vano y está rompiendo la norma divina y está quebrantando el mandamiento del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando un hijo rompe las reglas? Premiarlo, felicitarlo, reprenderlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Está bien, hijo mío? ¿No pasa nada? No te preocupes. Yo te entiendo. Si tú eres joven, tienes que vivir tu etapa. Cuidado. Alerta. Dice que en el versículo 3, que Micaía le devuelve los 100 siclos de plata a su madre, y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Pero ¿para qué lo dedica? Es algo raro. He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Cuando no lo tenía, según ella, dice que lo dedica. Ahora, ¿para qué lo dedica? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. La idolatría. Porque se estaba haciendo imagen de Dios cuando está prohibido en los mandamientos. No te harás ninguna imagen, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. No acepta comparaciones con nadie. Entonces le dice, yo te devuelvo el dinero ahora. Mas Micaía le devolvió el dinero a su madre, versículo 4. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. No la llevó a la casa de ella. La puso en la casa de Micaía. ¿Con cuánto? Con 200 siclos de plata. Pero Micaía le había devuelto ¿cuánto? 1100. ¿Y los 900 dónde están? Podríamos acordarnos de Ananías y Zafira, ¿no? Entonces, todos estos detalles para que nosotros miramos a tal corrupción que habíamos llegado. Por todas partes se rompen las normas divinas. Este hombre no quería devolver el dinero a su madre porque él era un ladrón. Pero era más grande el temor supersticioso de la maldición. Y ahora esta mujer muy religiosa dice, en verdad he dedicado este dinero a Jehová por mi hijo. Para hacer una imagen de talla, o sea, para salir con su idolatría. Micaía devuelve el dinero, ella manda hacer las imágenes de hierro. Ella quería adorar a Dios de verdad. Porque ella dice que lo ha dedicado a Jehová. Y va y manda hacer las imágenes y las pone en la casa de Micaía. Micaía, ahí tienes la casa de imágenes para que empieces a formar el culto. Ahí le vamos dando forma a la cuestión, ¿no? Esto es una clara inducción de una madre al hijo, ¿qué? A la idolatría. Ya era un ladrón, ahora lo está llevando a que sea un idólatra. Y dice que este hombre tuvo una casa llena de dioses. Entonces le llega la inspiración desviada y satánica. Porque esto no es del Espíritu Santo. Y dice que Micaía hace un efod, construye serafines y nombra a un hijo suyo como sacerdote. O sea, él tenía en mente
la adoración divina, pero empezó a hacer a su manera. Él quería imitar el modelo de adoración genuina que se daba en el tabernáculo. Lo que Dios había establecido, pero él lo quiso hacer a su manera. Ya tengo mis dioses, ahora hago el efod y ahora pongo al hijo mío aquí de sacerdote. Completo el asunto. Y empezamos el negocio. Chévere, ¿no? Ahora, aquí vuelve y rompe la norma. Porque los que ejercían como sacerdotes y levitas eran aquellos hombres que habían sido consagrados por Dios. Ninguna otra persona podría ejercer ese oficio. Solamente los levitas y los descendientes de Aarón, que eran los que habían sido designados para tal tarea. Pero no había más nadie. Él necesitaba montar lo suyo, miró por donde los hijos y cogió al que le pareció mejor. Tú tienes el perfil, ven para acá, móntate aquí. Porque necesitamos tapar el hueco. Necesitamos arrancar con el negocio, estamos perdiendo plata. Entonces, esto nos muestra el estado de depravación total y espiritual en el que había caído Israel. Ilustremos un poco esto, así como a suavizar un poco esto, porque en realidad esto es terrible. Micaía le dice, mamá, te robé, escuché que maldijiste. No tengo remordimiento de haberte robado, pero sabe, yo no quiero ser maldito. Y la mamá le dice, tranquilo hijo, yo te bendigo, no pasa nada, yo te entiendo. Tú fallaste, de todas maneras, yo he dedicado ese dinero a Dios. Bien. Vamos a hacer algo. Adorémoslo con imágenes. Él está con nosotros. Dios es bueno, te voy a montar una iglesia. Y pum, pone los ídolos. Y Micaía, ¿qué hace? Wow, esto es una señal de Dios. Es lo que estaba esperando. Este es mi llamado. Ahora con efod y sacerdote, arma su iglesia para la adoración a Dios con D pequeña. Sí, porque es su Dios. ¿Qué dijo? Coroné, dijo Micaía. Negocio redondo. Todo cuadra. ¿Pero qué estaban haciendo? Eran religiosos, ¿verdad? Porque sabían cuál era el modelo genuino de adoración, pero lo distorsionaron, llevados por una repulsiva manera de pensar. La depravación total en la cual había caído Israel había permeado toda la sociedad, aún a la parte religiosa. Todo se había permeado. Por eso el autor deja estos eventos para el final del libro, para que nosotros podamos mirar la descendencia y moral y religiosa de Israel. Ahora, es por eso que, y mira, esto parece gracioso, ¿cierto? Nos da risa a veces, porque es una locura lo que está pasando acá. Pero esto es muy serio. Esto es muy serio porque ellos conocían la adoración, pero no se sujetaron a ella. Ellos conocían de una u otra manera la ley de Dios y no se sujetaron a ella. Así mismo puede pasar con nosotros hoy en día, o está pasando hoy en día. Porque nosotros a diario podemos leer la palabra y saber lo que Dios está mandando, pero de ahí a sujetarnos a ella está difícil. Por eso es que es una manera, usted puede estar en una iglesia de sana doctrina, pero usted puede estar viviendo en una falsa religión. Usted puede externamente estar adorando a Dios, pero está viviendo en una falsa religión internamente. Se está engañando usted mismo, porque a Dios no lo engaña nadie. Es por eso que el versículo 6 resume la descontrolada situación que sucedería cuando una persona hace lo que bien le parece. A él le pareció bien hacer efod, hacer terafines, también le pareció bien consagrar a uno de sus hijos como sacerdote. O sea, él se creía Aarón, consagrando sacerdote.
Estaba haciendo ¿qué? Lo que a él le parecía. Solamente los levitas podrían ser consagrados para esto. Pero a él le pareció que fuera un hijo suyo. O sea, a él le pareció. Ante sus ojos eso estaba bien, pero ¿qué estaba diciendo la Escritura? Que no estaba bien. ¿Cuántas cosas nosotros hoy nos chocan de la misma palabra? A mí me ha pasado, ¿usted no le ha pasado que usted está leyendo emocionado un pasaje de la Biblia y está metido ahí y de pronto, ¡pum! Esto me dio duro. Uy, Señor, quisiera quitarlo de ahí en ese momento, que no estuviera ahí. Pero aún así, oh bien, Dios sabe, Él conoce mi corazón. Y la Escritura me está mostrando que me estoy equivocando, pero yo voy para adelante. Conozco la Escritura, pero no me estoy sujetando a ella. Escuchamos el mensaje por aquí y el mensaje por acá, pero a nosotros nos resbala. Cada uno hacía. ¿Cómo dice el versículo? Y quiero que ustedes miren y analicen el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Acaso eso es ajeno hoy en día? A la gente le parece bien hoy estar 3 horas, 4 horas en Facebook, pero no pasan media hora instruyéndose en la palabra. Eso le parece bien. ¿Qué estamos adorando? ¿Es nuestra adoración genuina y sincera delante de Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Micaías había elaborado ya su propia religión, una religión humana, la cual colocó sus pensamientos, sus razonamientos, pero no los de Dios. Quería que todo se alineara a su manera y no a la manera de Dios. Al estímulo de su corazón era lo que él estaba yendo. Yo siento en mi corazón esto y esto. ¿Sabe que yo siento que eso es de Dios? Eso es de Dios lo que dice la palabra. ¿Saben que el corazón es engañoso y perverso? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cuánta gente pudo ser arrastrada por el engaño de Micaías, quien armó un santuario en su casa apoyado por su madre millonaria? ¿Y cuántas iglesias de hoy no están haciendo lo mismo? Y están llenas. Porque la gente va a escuchar lo que quiere escuchar y no lo que Dios le quiere hablar. Y están siendo arrastrados. Y sacian sus ansias de Dios de esa manera. Cuando le digan lo que ellos quieren escuchar, no se sienten una supuesta paz. Pero no se está revelando la verdad de la Escritura. Y así haciendo hoy iglesias que están proclamando un evangelio distorsionado en el cual proclaman prosperidad y bendición. Y mucha gente corre detrás de eso. Porque nos ha atrapado el consumismo, el materialismo. Queremos vivir ahora, el momento. Y estamos perdiendo de vista el blanco que es Jesucristo. ¿Sabe? Ellos están ahí porque se acomodan a sus sentimientos y a sus propios pensamientos, controlados por la avaricia y las ganas de superación material. Rebecca Manley, en su libro Fuera del Salero, tiene una frase que me impactó mucho y que es una realidad en nosotros. Ella dice, lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. La persona que busca el poder está controlada por el poder. La persona que busca la aceptación está controlada por la persona a la que a él o ella quiere agradar. Nosotros no nos controlamos. El Señor de nuestra vida nos controla. Él es quien debe controlar nuestra vida. No mis sentimientos, no mis pensamientos. No lo que yo quiero,
sino lo que debo hacer por la palabra que me está mandando. ¿Quién nos está controlando, iglesia? ¿Quién nos está controlando? Debemos sacar un tiempo de análisis personal para nosotros poder analizar qué es lo que me controla a mí. Porque a veces creemos que estamos bien. A veces nosotros estamos andando y nos va bien el trabajo, en la casa, en el hogar, y creemos que estamos full. Dios me tiene... No, eso, el que tú estés bien material, económicamente, aparentemente no es una evidencia de que tú estés genuinamente adorando a Dios, ni que tengas la aceptación total de Dios. Eso solamente lo sabemos por medio de la palabra, cuando nos sujetamos a ella. Cuando nos duela cumplirla, pero en medio del dolor lo hacemos porque queremos honrar al Rey de Reyes, al Rey de nuestro corazón. Cuando tengo el corazón partido, lleno de resentimiento y no quiero perdonar, pero la palabra dice que yo debo perdonar. Pero es que Dios sabe que esa herida fue muy grande. Yo me voy a perdonar así de la noche a la mañana. No sé. Es el problema de cada uno. Pero la palabra es clara. Si no perdonáis a los hombres tus ofensas, nuestro Padre tampoco te perdonará. No sé. ¿Cuántas cosas nos parecen bien hacer hoy en nuestro hogar, en nuestro trabajo? Y muchas veces sabemos que no están aprobadas por Dios. Pero aún así, a mí me parece bien hacerlas. Y las hago. Estoy pasando por encima de la autoridad divina. A David le pareció bien tomar a Betsabé para él. Porque él era el rey. Creía que tenía derecho a todo, aún a lo prohibido. Y pasó por encima de las normas. La miró, le gustó, tráela. El rey. Y aún peor después, para tapar ese pecado, entonces le pareció bien matar a Urías. O sea, cuando nos empezamos a desviar sutilmente, vamos así, ¿ve? Una mentira nos va llevando a grandes mentiras. Un pecadito, ¿cómo es que dicen blanco por ahí? Una mentira blanca. Eso nos va llevando a una espiral descendente delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que en realidad ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Eso es lo más terrible. Ellos pensaban que estaban adorando al Dios verdadero y justo. Pero a la manera de ellos. No, mi hermano. No, iglesia. No es a nuestra manera. Es a la manera que está establecida por el Señor. Y con la palabra no podemos pelear. La palabra, es la autoridad del Señor. A Aarón le pareció bien hacer un becerro, construir un altar y decir, mañana habrá fiesta para Jehová. Aarón. Después que hizo esto, esta idolatría grande, vienen de atravesar el Mar Rojo, de ver las maravillas de Dios. Y caen ahí. Y dice que eso es para Jehová, para el Dios verdadero. Estamos confundiendo esa falsa adoración, creyendo que es la genuina, creyendo que estamos agradando al Señor. Estamos caminando a veces torcidamente. Analicemos por la palabra cómo es nuestra adoración, si es como nos parece a nosotros o es como Dios manda. Conozcamos la palabra y sujetémonos a ella para no estar en una falsa religión.
¿Qué estamos mostrando nosotros? Podemos mostrar una faceta, podemos con la Biblia todo el mundo, ahí viene el varón de Dios, pero ¿cómo es tu vida en realidad? ¿Está genuino o una falsa religión? Vamos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es no tener una identidad definida como cristiano. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. La historia del joven levita es muy particular, donde podemos encontrar una cantidad de detalles que nos dejan ver también el detrimento espiritual y moral en el cual se había asumido también la autoridad religiosa. Todo estaba corrompido. Estos versículos nos muestran que los levitas eran asignados para ministrar en las ciudades de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre estaba fuera de lugar? ¿Qué hacía este hombre caminando por ahí? Si los levitas tenían las funciones específicas las cuales debían cumplir. Eran asignados para servir en una ciudad, pues los levitas no tenían tierra. Dios dice que él era su heredad y los había asignado a cada uno para el culto, para el servicio en el templo. Entonces, la función de los levitas era la de encargarse de todo lo relacionado con el servicio en el templo, ya sea adoración, alabanza, sacrificio, ofrenda, etcétera. Eso lo vemos ampliamente en Números 18. Ahora, ¿qué hacía este hombre por ahí fuera de sus funciones? Pues una de las respuestas pudiera ser que según la crisis que estaba viviendo Israel en esos momentos, la gente había abandonado al Dios verdadero, estaban adorando a otros dioses y entonces habían descuidado a estos hombres, estos levitas, estos sacerdotes, pues ellos vivían de los diezmos. Esa puede ser una de las respuestas, que este hombre quizás estaba pasando hambre, estaban pasando necesidad y salió a buscar. Y lo otro es lo que dice el versículo 6, que estaba haciendo lo que bien le parecía. Estoy aburrido de estar aquí, ¿sabes qué? Voy a arrancar, voy a aventurar, a ver qué encuentro por ahí. Descuidando su función original. Al encontrarse este hombre con Micaía surge una conversación entre los dos, pero esto es más como una negociación ahí, negocio de contratación. El levita se insinúa. El versículo dice el versículo 9, Micaía le dice, ¿de dónde vienes? Y él le responde, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Hay algo por ahí para hacer? Y este hombre le dice, este hombre quizá como era un ladrón, este hombre era recorrido en el mundo, conversando con él se dio cuenta más o menos quién era y por eso también le ofrece esto. Él le hace una propuesta irresistible a este hombre que está necesitado y que acepta sin ningún pudor y sin ningún temor, descuidando su llamado. Si Dios nos ha llamado
a servirle fielmente, pues nosotros debemos tener claro eso. Este hombre había salido de sus funciones y ya estaba mal. Ahora se encuentra con Micaías, quien era un adorador de dioses, porque Micaías le dijo, ven, te voy a dar 10 ciclos de plata al año, te voy a dar vestido, te voy a dar comida para que tú seas mi padre y mi sacerdote. Pues un hombre consagrado al Señor enseguida detecta lo que le están ofreciendo y dice, no, esto no es correcto. Esto no es primero lo que Dios me mandó a hacer, porque estoy fuera de mi ciudad, de mis funciones. Y segundo, esto que tú estás haciendo no está bien. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos caer en esto? ¿Cuántas veces le estamos orando a Dios y tenemos 2 años de estar orando a Dios por un trabajo, por un empleo, y Dios sabe que tenemos necesidad, pues tenemos familia de quien sostener, ¿cierto? Pero se presenta la oportunidad en donde te ofrecen un empleo, pero ese empleo te va a quitar la comunión con Dios. ¿Cómo reacciona usted? No, yo voy para el trabajo porque esa es la bendición de Dios, tengo 2 años de estar orando, y ahora que llegó la respuesta lo voy a despreciar. No, Dios me lo dio, Él sabe. Y si Él me lo dio, Él sabe que yo voy a trabajar los domingos. Y si Él me lo dio... No, hermano. No ve que Dios por medio de eso también está tratando contigo, con tu carácter. Llevas 2 años, te voy a poner esto para ver qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. O sea, vamos a vender nuestra primogenitura. Nos vamos a vender al primer postor, porque eso fue lo que hizo el levita. Se vendió al primer postor. Despreció la gracia del Señor. Lo primero que caiga yo lo tomo. Llegó la bendición. Sin analizar lo que le estaban ofreciendo, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Él era con un objetivo. Él no se detuvo a pensar si Dios está en el asunto, si Dios está... en verdad esto es una obra de Dios. No, él simplemente aceptó el trabajo porque él necesitaba. Ahora, ¿es malo que los hombres de Dios trabajen? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero la gracia de Dios no es negociable. Y si hay algo que contrasta con nuestro llamado y con nuestro servicio a Dios, debe ser rechazado. Tajante. Hermano, es que usted no sabe la situación que yo tengo. Usted me dice eso muy fácil, pero para mí no es fácil. Bueno, ves a la Biblia, ves a la rodilla, ves a la voluntad de Dios, intimida con Él y te aseguro que Él te va a responder correctamente. Yo no podría darte esa respuesta, yo simplemente estoy citando la palabra. Sí, porque a veces los hermanos piensan que uno dice esto con facilidad, pues uno lo dice porque el texto lo dice, pero también es duro para uno. Ahora, todas las cosas, por buenas que parezcan, no provienen de Dios. Todas las cosas, por buenas que parezcan, no provienen de Dios. A mí no me gusta hablar de mí, pero como en 2 o 3 ocasiones me ha tocado rechazar buenos contratos en los que me hubiera podido posicionar económicamente. Hoy tuviera mi carro allá afuera, hoy tuviera quizás mi casa. Por contratos que me ofrecieron por 50 millones de pesos y tenía que firmar por 120. Negativo. Negativo. Eso no es correcto, eso no es de Dios. Ay, yo hubiera podido pensar, goroné. ¿Cuántos años tenemos de estar orando, esposa? Ya no me preocupo por eso, yo sigo orando nada más. Estoy en paz. Trato de... No. Entonces, eso... entonces dice, como uno hacía lo que bien le parecía, a mí me parecía bien, pero yo no tengo nada que ver. Yo nada más voy a firmar, el problema es de él. Yo le vendo a él, firmo por 150 y cuando venga la auditoría, oiga usted, sí, claro, la silla costaba 2 millones de pesos, yo la vendía a 5. Y hasta la pude legalizar porque le estoy poniendo mi precio. No, vale 5 millones, doña. 5 millones. No, pero eso vale menos, no sé, yo la vendo en 5, ¿cuál es el problema? Pero no era correcto delante de Dios.
Y de esa manera sutil nosotros podemos caer en una falsa identidad. Yo tengo que tener mi identidad definida como cristiano delante de todo el mundo y delante de todas las áreas y delante de todas las esferas. Este hombre, Micaías le da 10 ciclos de plata al año. Esto nos deja entender que era un buen salario, ya que el levita le agradó al instante y se quedó a vivir con Micaías como uno de sus hijos. También nos deja ver que 1100 ciclos de plata era una gran cantidad de dinero lo que se había robado Micaías. Eso era un dinero alto. Este hombre no era ladrón por ahí de altas esferas. Ahora, este hombre, aún estando necesitado, se convierte en un mercader de la gracia de Dios. Y hoy, desafortunadamente, a mí me ha tocado ver situaciones. Las he vivido, las he palpado con gente cercana. Y esto arruga mi corazón. Esto es triste. Hasta propuestas me han hecho. Pero esto es triste, hermano. Esto es triste aún ver gente que se levantó con uno en el ministerio y verla hoy sumida en medio de esa locura. Y ¿sabe qué es lo más triste? El corazón se va endureciendo cada vez más. Porque cuando intentas mostrarle las escrituras, suave. Esto es lo mío. Dios me ha bendecido. Mira cómo estoy. Oye, un día uno me dijo, vente para acá, que aquí está la bendición. Así me dijo. Otro me lo encontré muchos años adelante, en los inicios, estábamos empezando a estudiar y ya para este tiempo me dice, hola hermano, ¿qué? ¿Ya eres pastor? Yo le dije, ¿y cómo así? Ay, hermano, ¿qué? ¿Tú no eres pastor o copastor? ¿Qué? ¿En qué iglesia estás? Y yo, papi, yo sigo siendo el mismo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque que ya tú, no, yo no tengo nada. No tengo nada. ¿Quién te dijo a ti que o sea, ya tú eres pastor? Claro, ya tengo credencial y todo. ¿Cómo? Credencial que le dan, bueno, no voy a nombrarla. Y yo le dije, wow. ¿Y cómo hiciste? No, yo hice los cursos, estudié, pim, fui a Bogotá, y aquí estoy acreditado. Y yo, qué bien, o sea, te acreditó el hombre. Te acreditó el hombre. A mí Dios no me ha llamado a pastorear. Yo soy un simple siervo. Ya. Pero hasta allá hemos caído. Hasta allá hemos llegado. Y nos toca vivir con eso, y nos toca tolerar. Y humildemente les digo, he doblado rodillas por ellos. Ahora, esto es cierto que el hombre de Dios debe ser sostenido por Dios por medio del ministerio y la congregación. También es cierto que no vendemos la gracia de nuestro Señor. El llamado del hombre de Dios debe ser consistente con la palabra. Si Dios te llamó, Dios te sostiene. Si Dios te llamó, Él es fiel para terminar lo que Él comenzó. Podemos caer en desespero, pues todos los días se nos presentan dificultades. Nosotros siempre estamos en medio de un bombardeo del enemigo. Pero si tú tienes clara tu convicción, ¿para qué te llamó el Señor? Tú vas a permanecer porque el Señor es el que te da la fuerza. El Señor es el que te sostiene. Parémonos firmes. Entonces, este hombre, por un interés personal, se olvidó de su llamamiento santo, se olvidó de su función como organizador de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para prostituirse por unas monedas de plata. Eso mismo hizo Judas también. Vuelve la pregunta, ¿acaso hoy es diferente? Estos eventos datan más o menos de 3000 años. Han pasado. ¿Es diferente?
Vuelvo y les digo, yo creo que es aún peor. Las cosas que estamos viendo aún son peores. Este hombre no guardó su identidad, la vendió por un salario. Para él fue más importante vivir bien que vivir para Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos guardando nuestra identidad con Cristo? ¿Cómo nos estamos presentando allá afuera? Aún con nuestros hermanos, ¿cómo nos estamos presentando? Y esto no se trata de una imagen, esto no se trata de cómo me veo, no, es de cómo soy. Si está siendo formado en mí el carácter de Cristo, y si ya se formó, entonces ¿cómo lo ejerzo? ¿Estamos guardando nuestra identidad, aquella cuya cual nos ha dado el Padre? ¿O estamos cayendo ante la oferta del mundo? La cual se disfraza de muchas maneras y a diario somos acosados por ella. Podemos levantar nuestra frente hoy delante del mundo y decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos hacer eso? Este hombre prefirió su comodidad que la fidelidad a Dios. Así como muchos hombres hoy se venden por un salario. Hombres que son llamados allá en algunas iglesias a servir y dice, ¿cuánto hay? Oye hermano, tú me puedes ayudar en el ministerio, tú tienes un perfil educativo en el cual yo estoy necesitando porque quiero abrir esto aquí. ¿Cuánto hay para eso? El hombre de Dios debe ser sostenido, sí, pero es la actitud, lo que hay en el corazón. ¿Cuánto hay para eso? Hay 1.200.000, no me sirve. Man, allá me da 1.800.000. Se han convertido en mercaderes de la gracia. Respecto a Micaías, el autor cierra su narrativa con una frase que muestra la equívoca convicción que él tenía. Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Analice que él estaba acomodando su falsa religión humana. Había puesto a uno de sus hijos, al que él pensaba que tenía el perfil, porque tenía que tapar eso ahí. Sin sacerdote no había iglesia. Pero ahora llega un levita. ¡Wow! Dios escuchó mi oración. Ahora llega un levita y él intenta legalizar la adoración genuina delante de Dios. Una imitación de las cosas que Dios había mandado, pero no era más que una falsa adoración. Entonces ahora cree que porque tiene un levita, entonces el Señor ahora sí lo va a bendecir. O sea, este hombre es sacerdote, este hombre tiene el acceso directo al Padre. Ahora sí, porque es que mi hijo no era del linaje sacerdotal, pero este sí. O sea que aquí, ahora sí, yo le hablo y Dios enseguida me contesta. Esto me recuerda que muchos hoy en día piensan que porque algunas cosas le salen bien, entonces esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está reflejada en su palabra. Si tú caminas por la palabra, entonces esa es la voluntad de Dios. Micaías, al colocar a su hijo como sacerdote en un intento desesperado para formar su iglesia local, ahora intenta legitimar con la presencia de un levita, quien sí había sido consagrado por Dios, pero que había sido también llevado por su ambición. Y termina siendo el sacerdote personal de este ladrón. Dice Tim Keller en su libro Jueces para ti, dice que el propósito de los esfuerzos religiosos de Micaías es tener acceso a Dios para poder conseguir que Dios haga lo que Él quiere. Pero la meta de la fe verdadera es que Dios tenga acceso a tu corazón para que Él logre que hagas lo que Él quiere.
Eso es diferente. El verdadero propósito de la religión humana es conseguir que Dios te sirva. Pero el propósito de la fe del Evangelio es conseguir que tu corazón le sirva a Él en una adoración genuina. Pero eso es lo que es duro al hombre. Por la soberbia, por la dureza de nuestro corazón, nos es duro someternos aún al Creador. Aún sabiendo que Él es el Todopoderoso, que tiene el control, que si Él quiere ahora termina todo esto, aún así sabiendo eso, no nos sujetamos. ¿Cómo está nuestra identidad? Estamos con una identidad definida delante de Dios. Cuando los de afuera nos ven, ¿cómo nos definen? ¿Soy cristiano en la iglesia nada más? Cuando vengo a la iglesia me pongo la camisa de impacto. Pero después, ¿qué? Esto no es fácil. Esto no es fácil. Debemos analizarnos y mirar si estamos caminando en una adoración genuina, leyendo la palabra y sujetándonos a ella, y analizarnos a ver si tenemos una identidad definida delante de Dios de verdad. Si de verdad merecemos llamarnos hermanos o merecemos que nos llamen cristianos. Y no por nuestros propios méritos, porque nosotros no podemos hacer nada. Pero en Cristo sí. Él es nuestro Señor y Dios y nuestro Redentor. Pablo estaba preso. Y aún estando preso en una situación precaria, disfrutaba. Porque decía la palabra, no está preso. Pablo nunca perdió su identidad. Y nunca descuidó su ministerio, aún donde estaba. Quizás tu llamado no es a pastorear. Tu llamado es a evangelizar a donde estés, en el trabajo, cuando llegaste a la cita médica. Ese es tu llamado. Ese puede ser tu llamado y es tan valioso como el pastor que está acá. Los llamados de Dios son perfectos, son buenos. Tenemos nosotros que identificarnos. ¿A qué me está llamando Dios? No todos podemos servir acá, pero cada uno puede servir en el lugar donde Dios lo ponga. Y el tercer punto es la salida. Dos maneras de permanecer en una religión falsa y una salida, ¿cierto? Ya vimos las dos maneras de permanecer ahí, pero hay una salida, iglesia. Para Micaías, su madre y el levita, ellos todos acaban sumidos en sus propias pretensiones, dejando ver el vacío moral y religioso que los dominaba. Un hombre ciego por el poder y una madre ambiciosa y un hombre dotado por Dios para servirle, pero que no obedeció, no guardó su identidad con Dios. Pero para nosotros hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza se llama Jesucristo. Tenemos la buena nueva de Jesucristo, que es su glorioso evangelio. Aquel que murió en la cruz por nosotros dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie iba al Padre si no era por Él. En Juan 14:6. Esas palabras deberían estremecer nuestro corazón y ponernos tan sensibles como para nosotros humillarnos y decirle, Señor, perdóname porque hasta hoy no he sido fiel. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Pero resulta que las añadiduras nos han robado. Las añadiduras han tomado mayor protagonismo que Jesucristo. Nos preocupamos más por las añadiduras, sabiendo que ellas van a venir solas cuando buscamos primeramente el reino de Dios. O sea, está invertido el orden. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece.
Ante nuestros ojos es bueno, pero ante los ojos de Dios no. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2:13, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo, le dice. No le dice sé pasivo. Dice, esfuérzate, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto me gusta. Pablo compara la carrera de la fe con el servicio militar. Dice, cualquiera que milita, o sea, militar, viene de ahí. Cualquiera que milita en este servicio no se enreda en los negocios de la vida. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos trabajo secular, yo trabajo independiente. Y aún he caído en eso. El trabajo a veces me ha robado mi tiempo con Dios. Así que no crea usted que yo estoy dando este mensaje y no estoy sintiendo nada. Ya yo fui fueteado por Dios con esto. Lágrimas y todo me sacó el Señor preparando el mensaje. Pero eso me gusta. Sufre penalidades como buen soldado, dice. Y vamos a primero a los Corintios. El capítulo 1. Pablo hace un llamado fiel a confiar en Cristo sin importar lo demás. Pablo dice, desde el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Perdón, hermano, es 1 Corintios. Estaba leyendo la segunda. Sí, primera a los Corintios. Qué pena. Dice, el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ojo con esto, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es fiel, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Dios, Pablo está haciendo un llamado fiel. Nosotros dice que Él nos confirmará al fin. Cristo no nos dejará solo. Él nos llamó, Él nos sostiene, Él nos instruye, Él nos lleva de su mano. Si en algún momento te has sentido solo, abandonado, pues eso es lo que tú has sentido, pero Él nunca se ha ido. ¿Sabe? La frase dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿sabe qué pasaba? Que Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Él nunca se fue. Fue el pueblo quien se distorsionó. Dios nunca ha quitado los ojos de ti, ni de mí. Somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Y Él un día nos confirmará. El Señor Jesucristo, Él ha muerto por nosotros. Y esa es la buena nueva de salvación y es la buena noticia en esta mañana, que tenemos esa esperanza en Él. Caminemos en santidad hacia el Señor. Si en esta mañana hasta hoy has podido identificarte con este mensaje, si el Señor ha hablado a tu vida como habló con la mía, hermano, no te lamentes. Más bien démosle gracias a Dios que hoy ha podido traernos estas palabras y hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de poder arrepentirnos. Doblemos nuestras rodillas, nuestro corazón, derramémoslo delante de Él y digámosle, gracias Señor, porque me hiciste ver cosas que yo no había visto. Gracias Señor, porque hoy puedo mirar el panorama diferente. Gracias Señor, porque hoy tengo la oportunidad de arrepentirme de esas cosas que no estaban bien y que estaban cayendo yo en ellas. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por su amor tan grande, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado a tu pueblo en esta mañana. Gracias por su misericordia infinita, Padre. Gracias, Señor, gracias. No nos cansamos de darte gracias, Padre, porque aunque te hemos sido infieles, Señor, usted ha permanecido fiel para nosotros. Porque no merecemos tanto, Señor, de lo que usted nos da. Ayúdenos, Padre Santo. Hemos luchado, hemos batallado, Señor, y aún no hemos podido vencer tantas cosas, Señor, en nuestro corazón, en nuestra área, en nuestro estado, Padre. Pero hoy apelamos a su gracia, a su amor, Señor. Ayúdenos, Padre, porque en nuestra fuerza hemos querido hacer muchas cosas, Señor. Hemos hecho cosas que a nuestros ojos, Señor, parecían bien, y hoy, Señor, usted nos ha mostrado que no ha sido así. Pero le damos gracias, Padre. Hoy no le reprochamos nada. Hoy le damos gracias porque ha descubierto nuestro corazón y nos da la oportunidad de poder, Señor, pedirle perdón y poder exponernos ante la palabra, Padre, para ser transformados por usted, mi Rey. Gracias, Señor. Ayúdenos a caminar en santidad. Denos la fuerza, denos la sabiduría, denos el entendimiento, Señor, que necesitamos para seguir adelante, Padre. Porque nosotros queremos avanzar, no queremos mirar atrás, queremos siempre mirar adelante, y es usted el que nos lleva de su mano para estar siempre mirando al blanco que es Jesucristo. Ayúdenos a correr esta carrera de la fe, Padre Santo. Gracias le damos, Señor, por los méritos de Jesucristo. Bendiga su pueblo, Señor, en esta mañana. Amén y amén.